¿Qué tal, mi gente? Esto es Coaches por Nosotros TV. Con ustedes, nuestros coaches de impacto, Roberto Ramírez, Hola, Al- hola, ¿cómo están? Alfredo Carrasquillo Un placer estar con ustedes. Saludos. y una servidora, Betania Escoto. Esperamos que Coach Rosana se nos pueda unir en algún momento durante la noche. Recuerda que tu participación es muy importante, así que envíanos tus preguntas y opiniones en los comentarios. Tema de hoy, el control de tu vida, mitos y realidades. Nos plantea el tema nuestro coach y empresario Roberto Ramírez. Adelante, coach. Hola, buenas noches. Bueno, comencemos el tema con algunas definiciones de esto. Tener el control de tu vida es evidentemente una idea muy atractiva que puede ser abordada de diferentes perspectivas. Básicamente, digamos que es pertinente a maestros, psicólogos, a psicoanalistas, orientadores, consejeros, filósofos, en fin, en general, profesionales de la conducta o que trabajan con el desarrollo humano. Esto crea un espacio para los coaches, ¿verdad? Predicadores también, gurús y guías espirituales. Estamos hablando de un enfoque general. Controlar la vida es un enfoque general que trata de un todo, ¿verdad? Y por supuesto, genera trabajo también para motivadores, y oportunidades para charlistas y algunas oportunidades también a charlatanes. Porque es un tema que tiene enganche. Muchas personas tienen situaciones fuera de control que se revelan con fuerza, sobre todo en los procesos de crisis. Y de eso hemos tenido bastante en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué herramientas tenemos para llevar a cabo o mover estas situaciones fuera de control a una situación bajo control? Queremos enfocar el tema de una manera adecuada. Podemos entonces preguntar, ¿no es real la pretensión de tener control de nuestras vidas? ¿O tal vez es un espejismo mental que nos aleja de todo foco de respuesta? La solución de cualquier problema, por supuesto, como todos ustedes saben, depende en gran parte de la corrección del planteamiento de ese problema. Se dice que un 50% de la solución es un adecuado planteo del problema. Pregunta desenfocada trae respuestas generales que no llevan a solución. Por eso, debemos replantear el tema de esta forma. En primer lugar, la vida completa no es un tema que tenga una solución única y total para todas las personas. Para cada persona, la vida es una ecuación abierta, donde la experiencia va construyendo conocimiento y generando soluciones. Las soluciones son específicas, no son generales, por tanto son parciales. No hablo de una parcialidad, de que me da una respuesta parcial, sino que al tratar de acciones sobre temas concretos, las soluciones están enfocadas a problemas concretos. El agregado parcial de situaciones crea la sumatoria que hemos llamado vida. Así lo vemos. Y ahí quiero recordar para los que han participado en cursos de coaching, que en el coaching tenemos una herramienta analítica que se llama la famosa rueda de la vida, donde para evaluar y equilibrar el control o el equilibrio de nuestra vida, desglosa en una serie de elementos que son salud, finanzas, relaciones sociales o amigos, relaciones de amor o de pareja, desarrollo personal, desarrollo profesional, desarrollo espiritual, ocio, hobbies, y a una parte le hemos creado el deporte. El proceso de gestión empresarial ha perfeccionado la práctica para eficientizar la gestión, ya que ha creado situaciones o ha manejado situaciones donde se ha creado una experiencia que podemos usar aprovechando para aplicarla a nuestra situación personal, usando el proceso administrativo
y recordamos cuál es la base del proceso administrativo, básicamente son 4 pasos para no complicar más, es planificar, organizar, ejecutar y finalmente controlar. Esto no es algo lineal. Vamos a decir, la gestión gerencial es una gestión circular, se parte de un plan, se genera una serie de acciones y en la fecha de cierre se realiza una acción de control. Controlar es entonces, por tanto, comparar los planes que se tienen o metas con los resultados que se han buscado. El plan, básicamente, desde su inicio, pretende generar hechos. El plan es un punto de partida, es un retrato del estado actual y a partir de él se proyecta una nueva situación que contiene metas cuantificables y fecha de cierre. Abarca un detalle de recursos, necesidades financieras, facilidades físicas, equipamiento, personal que va a llevar a cabo esas acciones, los procesos y procedimientos en los cuales se van a apoyar y la gestión y o ejecución es, por tanto, una dinámica de poner en acción todos esos elementos. Es el cúmulo de acciones y sucesos que genera un resultado, es lo que resulta en evaluación y estamos muy familiarizados con el lenguaje de presupuesto y este tipo de cosas. A nivel personal, si usamos el proceso gerencial como modelo central para definir un plan de vida, vamos primero a definir el aspecto de nuestra vida o los aspectos de nuestra vida que queremos mejorar. En segundo lugar, vamos a identificar los recursos y estrategias que son necesarios para llevar a cabo esa mejora. En tercer término, tenemos establecer un calendario que identifique las acciones que nosotros mismos nos hayamos propuesto por día, por semana, por mes, y fijar fecha de cierre, no dejarlo abierto, que el plan de mejora y control de nuestra vida o del aspecto de la vida que hayamos elegido tiene que tener una fecha de cierre para hacerlo circular y volver, si es necesario, a replantear un nuevo plan para mejorar. Mitos y crisis. El mito es que nadie tiene el control de su vida. La vida de una persona depende de causas y condiciones que no están al alcance de la persona. Uno de los temas que tenemos en estos momentos que cambia mucho los escenarios previsibles son las crisis sucesivas que hemos tenido aquí en Puerto Rico, desde María, después los famosos terremotos del sur y ahora finalmente el coronavirus, el COVID-19 famoso, que entonces ha trastocado todo proceso de planificación. ¿Por qué ha tocado el proceso de planificación? Porque ha alterado la marcha de los hechos y las previsiones que teníamos no son válidas. Esa es la presentación del tema y dejo, ¿verdad?, abierta la posibilidad de preguntas y participación de las otras personas. Sí, te escucho. Estoy revisando la conexión de internet, pero está todo bien. Continúa. ¿Sigo yo? Sí, sigue, Roberto. Ya que los seres humanos, por tanto, dije que dependíamos de causas y condiciones, escapa a nuestra propia voluntad de esa posibilidad de que controlemos totalmente nuestra vida. Y nosotros, digamos, en esas condicionalidades que tenemos, nos debemos a un lugar determinado. Nacemos en una formación sociopolítica y económica que llamamos país, y esa formación social va a tener un nivel de oportunidad y de movilidad sociales. No debemos tener mucha confianza de que la movilidad social va a impulsar individualmente a las personas. Y en este caso, digamos, y al pensar en los propios Estados Unidos, me he ayudado de una cita de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, en su libro El precio y la desigualdad. Él plantea
que el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas y el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres. A pesar de esa realidad de que no hay un camino abierto, no tener un plan perjudica más porque no podemos o no enfocamos nuestras acciones hacia mejorar la situación, a enfocar nuestras propias debilidades, convertirlas en fortalezas y seguir un camino que no hayamos trazado. Es más, yo diría que ese panorama de que la inamovilidad social parece ser el signo nos debe dar más a que la necesidad de tener el control en esos términos, de revisar nuestras acciones, comparar el lugar donde queremos estar, donde estamos y lo que debemos hacer para superarlo, se hace más enfático, porque no es el flujo de lo social el que nos va a llevar al lugar que queremos. Muy bien. ¿Terminaste, Roberto? Bueno, tengo más material, pero no sé si hay alguna pregunta, si sigo desarrollando. Ok, permíteme antes de ir con Alfredo, saludar a Marcos Fernando que nos está viendo. También Damaris Escoto dice hola, buenas noches. Esa es mi hermana, obvio. Amanda Anglada nos está mirando y le enviamos un saludo muy cordial. Luisa Francisco, mi querida Marisa dice buenas noches, gusto en poder estar en contacto contigo y con tus gentes. Saludo a tus compañeros panelistas. También Arturo Arias nos está viendo. Octavio Fernández también se ha unido. Gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, la pueden enviar acá mismo en los comentarios o alguna opinión será bien recibida. Alfredo Carrasquillo, ¿qué tienes para decirnos de todo esto? ¿Tenemos o no tenemos el control de nuestras vidas o hasta qué punto? Seguro. No, agradezco primero la invitación a esta conversación y por supuesto la embocadura que nos comparte Roberto con sus reflexiones, ¿verdad? Para empezar a pensar en esto. Yo diría que esta coyuntura de la pandemia nos ayuda a pensar lo que Roberto nos dice en el siguiente sentido, y es que hay unos factores externos, como él muy bien decía, que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos la capacidad de controlar o de gestionar, de manejar los factores internos. En otras palabras, la pandemia, las situaciones estructurales, los huracanes, las cosas que pasan en el mundo, tenemos un espacio muy limitado de poder controlar o definir o detener eso, pero sí tenemos un buen espacio de autoridad, de autonomía limitada, pero hasta cierto punto, de gestionar cómo respondemos a eso, ¿no? ¿Cuál es la actitud con la que nosotros manejamos eso y qué tipo de respuesta le damos, ¿no? Desde el lenguaje que utilizamos, yo creo que la queja más común en medio de la cuarentena era esa queja de que estoy encerrado, ¿verdad? Pero entonces no es lo mismo uno nombrar estoy encerrado, lo que nos está pasando como estoy encerrado, o nombrarlo como, bueno, me estoy protegiendo y estoy protegiendo a mi familia. Y desde el lenguaje que utilizamos, estamos obviamente manejando, respondiendo a esos factores externos de manera distinta, ¿no? Lo segundo que me gustaría comentar en reacción a lo que nos traía el amigo Roberto, ¿verdad? Es absolutamente cierto. No vamos a poder gestionar nuestra realidad, nuestra situación o controlar algunas cosas si no comprendemos bien lo que él llamaba el adecuado planteo del problema, ¿verdad? Y ahí siempre como coaches recordamos que cuando vemos o nos planteamos un problema hay que escarbar porque siempre hay un problema oculto detrás del problema, ¿verdad? Lo que de primera intención se plantea como la dificultad, la complejidad que estamos manejando, tiene escondido detrás siempre algo más profundo, más escondido, ¿verdad? Que hay que zambullirnos a mirar y explorar. Eso sería lo segundo que quería mencionar. Y lo tercero, que le agradezco a Roberto que lo haya planteado, ¿verdad? Es hacer la conexión entre este tema del control
y el tema de la movilidad social, ¿verdad? Porque yo creo que el gran desafío en nuestros países es comprometernos con la movilidad social, pero hay algunas corrientes del coaching, hay algunas corrientes de todos los esfuerzos de transformación humana que son muy simplistas en pensar que, bueno, si el ser humano quiere, puede, y si se lo propone, lo va a lograr. Pues ojalá fuera tan fácil. No es tan fácil. Hay condiciones estructurales, hay condiciones sociales y políticas, hay determinantes sociales de nuestra salud, de nuestras condiciones de vida que se resumen en eso que Stiglitz decía y que Roberto citaba, ¿no? Así que los coaches somos de alguna manera parteros de la transformación humana, pero tenemos que ser aliados del cambio social y político para promover que esas condiciones que impiden la movilidad social, que impiden el que la gente pueda crecer a todos los niveles y tener más control de su vida, desaparezcan, ¿no? Si no hacemos eso, entonces nos vamos a contentar con venderle falsas esperanzas a la mayoría de la gente y ayudar a ese % de gente que nació rica y va a terminar siendo rica, pero no con la mayoría de la gente que en verdad no nos necesita. Así que nada, hay unos comentarios para agradecer la intervención inicial de Roberto y seguir la conversa. Sí, y si nos enfocamos por un momento en lo que hizo ese 10% que nació pobre y no murió pobre, ¿cómo podríamos visualizar eso? ¿Qué podríamos ver que fue diferente? Bueno, probablemente haya unas circunstancias diferentes para esa persona, pero en cuanto, bueno, no es nuestro tema la riqueza y la pobreza realmente, pero sí estamos hablando de cómo afrontar, de cómo se asimila las circunstancias que nos tocan. Y ese 10% de que nació pobre y no murió pobre, si lo visualizamos desde el punto de vista de la crisis que hemos estado afrontando en Puerto Rico y bueno, y en el mundo, pero en Puerto Rico lo mencionamos de una forma especial porque llevamos unas crisis consecutivas y hemos estado manejando emergencias múltiples. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre el que también, digamos que un 10% de las personas hayan estado procesando esto de una forma constructiva e incluso hayan encontrado grandes oportunidades dentro de la crisis para aún mejorar todavía su vida? ¿Qué hace la diferencia entre unos y otros? Pues fíjate, yo diría que hay elementos que son internos a la persona y elementos que son estructurales o de cosas que lo favorecen, ¿no? Yo llevo 24 años trabajando con líderes y con empresarios y una de las cosas que he aprendido de gente que venía de la pobreza, ¿verdad? Es que su arrojo, su valentía, su actitud frente a las dificultades, su persistencia, el no dejar que el miedo los atrape, el no dejar que el rechazo los atrape, el no dejar que el error los venza y el no dejar que la adversidad los tumbe, jugó un papel importante en provocar o hacer posible su movilidad. Pero también hubo siempre algo en la historia que fueron factores estructurales. Desde un profesor o un maestro que le dio una oportunidad, que lo hizo verse con otros ojos, alguna oportunidad formativa o de negocios, algún mentor o algún líder o algún jefe que les abrió camino y que ellos supieron aprovechar esas oportunidades. Lo triste es que el otro 90% no tienen esos espacios ni esos apoyos, y aunque haya el arrojo, aunque haya la valentía y todo lo que enumeraba internamente, si no hay esos espacios estructurales que tenemos que defender y buscar, pues estamos limitados. No sé cómo Roberto lo ve. De acuerdo contigo, hay un espacio social y hay un espacio individual. Obviamente los seres humanos somos personas dotadas de una inteligencia particular, una experiencia y unos recursos. Digamos, un Barack Obama es un ejemplo, ¿verdad?, de una gente que rompió muchas barreras y llegó a una posición cimera a nivel mundial. Y hizo grandes aportes. Yo pienso que es una mente privilegiada. Ahora, la pregunta es,
La sociedad, sin embargo, no está abriendo muchos espacios y ya se está cuestionando y que sobre todo Nueva Zelanda está haciendo unos procesos de planificar su sociedad, dándole importancia al desarrollo de los elementos, invirtiendo más en educación, que no se va a reflejar tanto. Sin embargo, va a crear un movimiento general donde el hijo de, vamos a decir, el barrendero se va a poder sentar en la misma escuela con el hijo del primer ministro y ahí creamos una sociedad diferente. Yo creo, como tú dices también, que a nivel individual, que es el que tenemos a mano, el arrojo y la capacidad y el atreverse y estar en el lugar indicado, y aquí puedo pensar en Bill Gates y Steve Jobs, tuvieron el lugar indicado en ese momento donde se desarrolló la computadora personal, y parece que el lugar indicado ahora mismo para grandes crecimientos económicos individuales no está en Estados Unidos, parece que se está desplazando a otro lugar. Puede ser que se esté dando en China, puede ser que se esté dando en India. Ahora, nosotros aquí, que a nivel de lo social estamos trabajando el proceso educativo como debe, yo creo que hay unos rezagos muy serios del proceso educativo y la gente no está desarrollando, nuestros jóvenes no están desarrollando unos procesos que le permitan tener un pensamiento crítico y una capacidad de reinventarse, que cada vez el proceso de cambio lo hace más serio. Y ahora mismo estamos usando la vía del internet, y Vargas Llosa machaca mucho esta cultura del espectáculo que tenemos, todo divertido, no hay crítica, no hay capacidad reflexiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? ¿Cómo vamos a generar nuevos caminos? Entonces, ahí atraviesa el proceso educativo por una gran necesidad ahora para que el individuo se abra a esa posibilidad formativa que le va a llevar a ser un ser, digamos, más productivo, una sociedad más competitiva. Y ahí tiene mucho sentido el planteo que ha hecho Bernie Sanders de la educación universitaria a nivel de maestría debe ser gratuita, que eso le devuelve la capacidad competitiva a los Estados Unidos en este momento, que si no se hace, pues estamos peor de como se tuvieron los 60. La cantidad de profesionales relativos o profesionales universitarios ha bajado en el aparato productivo y digamos, y eso crea un problema de competitividad de los Estados Unidos, y para reenfocarse en esta situación nueva que se tiene, es lo que diría. ¿Y qué estrategias podemos nosotros como coaches darle a las personas que en este momento sienten que su vida se salió totalmente de control, como realmente ha pasado a nivel general y a mucha gente de manera individual, que parecía que tenían todo el muñequito armado? Bueno, yo he logrado salir adelante, por ejemplo, con esta empresa. Tengo mi pequeña empresa, pero está progresando, me está yendo muy bien, estoy logrando mis objetivos, planifiqué, como estaba diciendo Roberto, planifiqué y comparo y realmente, pues mira, sí, estoy logrando todo lo que me había propuesto, todo está yendo sobre ruedas, estoy saliendo adelante, pero de pronto surgen algunas situaciones y llega una pandemia y nos sigue temblando la tierra debajo de nuestros pies y todo se sale de control. Y de pronto surge esta incertidumbre y las personas dicen, ¿qué puedo hacer? Como coaches estoy segura que, y ha sido mi caso, que hemos tenido que lidiar con casos de personas en donde que ya de pronto han perdido toda la esperanza, porque dicen que ya es que no tengo control de nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia nosotros aplicamos o le ofrecemos a las personas como coaches para lidiar con esa sensación de se me salió todo de control? Sí, yo creo que lo clave ahí para nosotros como coaches es cómo nosotros podemos incidir en modificar la estructura de interpretación, es decir, la mirada con que las personas ven la situación de la adversidad, ¿verdad? Yo siempre recuerdo el año 2011 cuando
después de muchos meses de incertidumbre y de ausencia de un diagnóstico de salud, me diagnosticaron con cáncer en el páncreas. Pues en ese momento yo les diría que la mitad del proceso se jugó en la actitud que yo asumí frente a esto, que había visto modelada por otras personas que habían enfermado antes que yo, ¿verdad? Si uno cuando recibe un diagnóstico potencialmente terminal se echa a pérdida y concluye que va a morir y no tienes posibilidades, es muy poco probable que los médicos puedan hacer algo para salvarte, porque la mitad de la pelea se da en la actitud que uno asume frente a la adversidad. Desde el huracán María en Puerto Rico, por lo menos, la palabra más repetida es resiliencia, ¿verdad? Resiliencia mal entendida como tolerancia o abnegación frente a la dificultad, casi como que meterse en la tormentera, esperar que la situación precaria pase y luego entonces volver a emerger. Hay un gran profesor de la Universidad de Nueva York que dice que el concepto útil en momentos como este no es la resiliencia, sino la antifragilidad. Entendiendo antifragilidad como eso no que nos lleva a aguantarnos, a tolerar situaciones difíciles, sino a utilizar la adversidad como plataforma de lanzamiento para seguir avanzando y para ganar energía. Ahora que las cosas se ponen difíciles, ahora es que nos ponemos en carrera a hacer más cosas, a intentar hacer otros esfuerzos. De otra manera, eso no, es decir, que nos energiza. Y de hecho, los estudios que se han estado haciendo en los últimos 3 meses, las encuestas que se han estado haciendo en muchas organizaciones, lo que confirman es que frente a la adversidad del trabajo remoto, de la distancia, de las dificultades, la gente ha mostrado más compromiso, ha habido más agilidad en producir los resultados de negocio y el desempeño de los trabajadores ha sido mejor. Obviamente estamos hablando de aquellos trabajadores del conocimiento que pueden trabajar desde sus casas, ¿verdad? Pero es un poco cómo nosotros respondemos. Y si la respuesta es que si nuestra estructura de interpretación, si nuestras creencias limitantes, si nuestros modelos mentales nos hacen pensar que estamos atrapados por las circunstancias, pues esas creencias se convierten en saboteadores internos que no nos permiten avanzar. Pero si nosotros decidimos mirar eso con otros ojos, no para no reconocer lo que está pasando, que hay que reconocerlo, pero para decir cómo respondo a esto y que dentro de mis limitaciones, ausencia de recursos, puedo hacer para manejar esta transición y encontrar un camino, ¿verdad? Aún en la peor de las circunstancias, nos los enseñan los sobrevivientes de los campos de concentración y nos los enseñan los sobrevivientes de situaciones innombrables de violencia familiar, infantil y doméstica. Aún en las peores de las situaciones uno puede emerger, ¿verdad? Y uno puede encontrar las formas de echar mano de capacidades internas para salir adelante. Ok. Bueno, la última de las libertades, como dijera Víctor Frankl, claro. El hombre busca sentido, la actitud con que afrontamos las circunstancias que se nos presentan. Eso. Alfredo, no, bueno, ya que mencionas tu experiencia cuando te diagnosticaron, pues no sé si sabes que yo pasé por un diagnóstico muy parecido, bueno, también de cáncer de páncreas en un momento dado. Y sé a qué te refieres cuando hablas de lo clave que es la actitud cuando nos encontramos frente a una circunstancia como esa. Es clave realmente para nuestra recuperación, la actitud con la que uno recibe lo que llegó, claro, y cómo uno lo maneja. Es definitivamente clave y eso es solamente un ejemplo de las tantas circunstancias que llegan a nuestras vidas. Roberto, ¿querías decir algo? Ok. Bueno, exacto, iba a decir algo. Siguiendo la línea de Alfredo de respuesta personal ante situaciones nuevas y retantes, yo pienso que la mejor arma de respuestas que tenemos es estar dispuesto a leer la nueva situación que tenemos y que sabemos que tenemos el reto de seguir adelante. Hay gente que cuando habla de planificar cree que va a visualizar el futuro con todas las herramientas que venían del pasado y no es así. Las herramientas que vienen del pasado nos dan unas capacidades de resiliencia, de respuesta, de reinventarnos, pero el
el futuro y el presente demanda una conexión con una realidad nueva, una realidad que cambia constantemente. Y aquí, digamos, en el proceso de cambio, yo creo que hay algo que en la budismo se conoce como impermanencia. Todo está en constante transformación, pero no es de año en año, es de segundo a segundo. Y el hecho de que estemos intercambiando aquí, que estemos presentando ideas, descartando ideas, va a implicar que las personas que somos, dentro de 15 minutos somos diferentes. Entonces, hay que hacer conciencia de eso, porque esa posibilidad de cambiar es la que nos da la posibilidad de adaptar y de reinventarnos. Y obviamente hay que tener una cierta capacidad y estructura de que podamos generar escenarios mentales distintos para manejar en diferentes situaciones. Y lo otro es estar presente en el sentido de vincularnos a los procesos que tenemos de una forma total y concentrada, de manera tal que nuestro proceso de comprensión se amplíe. Y otra respuesta importante en este momento que se ha hablado por el proceso de crisis es la solidaridad. Nosotros no vivimos solos, nosotros no somos independientes, nosotros no somos dependientes, nosotros somos interdependientes los seres humanos. Entonces, si estamos en una sociedad, no debemos a esa sociedad, tenemos que interactuar, tenemos que visualizar siempre la posibilidad de crear alianzas. Y aquí vamos a decir, me voy por una digamos, posibilidad que me dio Alfredo. Cuando vienen estos procesos de reapertura, la decisión de trabajar en una dirección me da una ventaja competitiva, me hace enfocarme muy acertadamente y yo puedo tener una respuesta antes de los otros que se desaniman. Y el desánimo puede ser la clave de hundirme, porque no estoy trabajando, no estoy innovando y no estoy entusiasmado. El seguir adelante implica un entusiasmo que yo tengo y contagio a los demás y que los demás me lo pueden contagiar, pero tiene que haber ese proceso de yo creer que hay un futuro y que ese futuro no es lo que vendrá, es lo que yo hago ahora para crearlo. Y eso es lo que se está dando en la crisis. Hay gente que está haciendo cosas para crear situaciones nuevas, hay gente que está viendo oportunidades y hay otro que no está haciendo eso. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que esta coyuntura de la pandemia lo mostró, ¿verdad? Yo he escuchado a tantos chefs y dueños de restaurantes a los que le tengo mucho afecto, pero que lo único que han hecho es cantar tango y quejarse y lamentarse de lo mal que le ha ido. Pero al mismo tiempo tengo otros amigos dueños de restaurantes y chefs que en menos de 48 horas ya habían creado un sistema de entrega y de delivery y de venta de alimentos y se habían reinventado. La persona que me trae a mí, una de las personas que me trae la compra a la casa, es una gente que distribuía carnes y alimentos a restaurantes y obviamente su negocio se detuvo porque los restaurantes estaban cerrados y en menos de una semana estaba distribuyéndonos a los hogares, ¿verdad? Y en un tema donde la entrega era en menos de 24 horas, con unos rigores de salubridad, con una calidad en los productos. Hay historias maravillosas de éxito de gente que fue capaz de reinventarse de manera muy ágil en un momento como este y evitar que esto lo tumbara. Pero eso yo creo que toca otra vez el tema de la actitud, ¿verdad? Yo siempre digo que uno de los derechos adquiridos de los caribeños, ¿verdad? En otras zonas del mundo también, pero nos caracteriza mucho a los caribeños, es el derecho adquirido a la queja. Nos encanta quejarnos, ¿verdad? Pero un poco la trampa de la queja es que cuando nos quejamos nos colocamos en el lugar de la víctima y entonces nos quejamos de alguien, que este colega colombiano, Filippo de Viz, me recordaba esa fórmula, ¿verdad? Colocamos a alguien en lugar del perseguidor o del victimario, es que no me deja, es que me impide, es que no podemos. Pero la lógica de la queja es un triángulo. Estoy yo en el lugar de la víctima, está el que me victimiza, pero hay otra patita de ese triángulo, que es lo que llamamos el salvador. Es que cuando me quejo estoy esperando, cual chapulín colorado, ¿quién podrá ayudarme, verdad? Que venga alguien a rescatarme. Entonces, no, en estos momentos lo que nosotros tenemos es que concluir que uno es el que tiene que ser capaz de asumir la responsabilidad de transformar sus condiciones de vida y que la queja no transforma. La queja deja a uno atorado y relamiéndose en el malestar del momento. Es ver qué uno en vez de quejarse hace para salir de donde está y transformar sus condiciones de vida
y atraer apoyos de otros para ese proceso de transformación, ¿verdad? Uh-huh. Yo diría que el elemento flexibilidad también es muy importante dentro de estos procesos, porque nos hemos hecho una imagen mental de lo que queremos y de cómo nos van a ir las cosas, de cómo van a ser, pero todo, como decía Roberto, va en constante cambio y lo que es ahora, mañana puede ser completamente distinto, y dentro de ese distinto nosotros tenemos que, con nuestra actitud, como decía Alfredo, pues hacer la diferencia y es lo que determina que nosotros vamos a hacer con lo que es, con lo que viene diferente a lo que nosotros creíamos. Un ejemplo personal que puedo dar cuando llegó todo esto de la pandemia, que uno se quedó de pronto, bueno, hay que quedarse en casa, hay que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya las cosas que estábamos haciendo no las podemos hacer. Pero de pronto yo dije, bueno, ya en vez de ir de vez en cuando en vivo, déjame irme con más frecuencia porque estoy viendo que hay una mayor demanda, la gente está necesitando más quien les hable, quien le dé aunque sea una palabrita de alivio y de esperanza. Y de paso uno mismo se siente mejor porque siente que dentro de la crisis uno está contribuyendo de alguna manera, ¿verdad? Que sí, hasta acompañado se siente uno, ¿por qué no decirlo? Y estaba yo tan contenta que estaba yéndome casi todos los días en vivo y había esa conexión tan bonita con la gente. Y yo dije, bueno, no puedo salir, pero puedo hacer esto que para mí es maravilloso. Y de pronto pues, me agarró el COVID a mí, sin salir de mi casa, sin salir de mi casa. Y ahí pues me tiró patas arriba, como decimos, y pues, no podía hacer nada. Y eso como que de pronto deja uno, wow, de ya dentro de todo lo que no tenía control, encontré algo en lo que yo sentía que sí tenía control, pero de pronto tampoco de eso, o sea, ahora de pronto uno me sentía así como que, sin embargo, pues volvemos, la actitud. En ese momento yo podía elegir empezar a lamentarme, Dios mío, pero o sea, pero no, realmente me sentía muy mal físicamente, pero decidí simplemente quedarme en paz, poner mi confianza en Dios, donde es siempre primero para mí, y cuidarme con mucho cariño y con mucho amor, compartir mi experiencia con las personas cuando tuve la oportunidad, compartir mis remedios que han ayudado a mucha gente al final. Y nada, la experiencia al final realmente terminó siendo buena, pero igual pudo haber sido muy mala. También incluso la misma actitud pudo haber hecho que fuera más difícil recuperarme. Gracias a Dios la historia terminó muy bien. Pero lo que quiero decir es que si uno no tiene la flexibilidad, porque todavía hay cosas que parece que las tienes bajo control, dentro de lo que no tienes control, hay cositas que tú dices, pues mira, tengo control de a qué hora me voy a levantar, tengo control de a dónde voy a ir, con qué amigos, con qué persona voy a estar, pero aún esas mismas cosas en un momento dado se te pueden salir de control. Incluso nuestros pensamientos, decimos, bueno, tenemos control sobre nuestros pensamientos y sí, en gran medida, pero a veces de pronto también la loca de la casa se revuelve y echa a andar por ahí en un viaje que hay que agarrarla, estamos hablando de la mente, hay que cogerla del brazo y traerla de nuevo a casa y tranquilizarla, ¿verdad que sí? Entonces, si no tenemos flexibilidad para vivir la vida sabiendo que realmente es mucho más lo que no está en nuestro control que lo que sí, pero bueno, ¿en qué nos vamos a concentrar? Esta actitud de la que hablaba Alfredo y de la que hablaba también Roberto, esa actitud mía ante lo que está ocurriendo, eso es definitivamente es determinante. Para mí, ya, ¿verdad? Desde Roberto pues tiene sus prácticas budistas, yo tengo mis prácticas cristianas. Para mí, pues tengo que decirlo, en quien yo pongo mi confianza para todo aquello que no está en control. Para mí, para mi propia paz es vital. Es decir, todo aquello que no está en mi control, yo hago, me ha funcionado muy bien hasta ahora, que cuando me veo en la de no te mené, como decía mi mamá, esto es una de las primeras cosas que hago es hacer esa separación
de esto que está ocurriendo, qué está en mi control por el momento, por lo menos, y qué no está en mi control. Con aquello que está en mi control, entonces vamos a darle acciones efectivas, como decimos en coaching, lo mejor que se pueda, pero lo que no está en mi control desde mi práctica cristiana, eso yo lo agarro con ese paquetito y lo deposito en manos de Dios, que entiendo que sí, aunque a veces no lo parezca, sí tiene el control de todas las cosas y sabe lo que yo no sé y conoce el panorama completo, no solamente de mi vida, sino de todas las cosas. Y la verdad me ha funcionado muy bien, porque aún aquellas cosas que parecen que no estar a mi alcance y no estar en mi control, pues al final veo como todo se encamina y llega el momento en que realmente uno ve la luz que antes no podía ver. Bueno, lo que me gustaría señalar es que el tema de repensarse, reinventarse, ahora mismo, como yo participo con la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, hay gente que está hablando de que deben hacerse esfuerzos porque la capacidad que tiene el puertorriqueño de hacer turismo se recicle hacia adentro. Y están pidiendo acciones gubernamentales ahora mismo. Entonces, ese es un ejemplo de acciones que no solamente son individuales, son colectivas, que implican la interacción de nosotros con otros compañeros para ver cómo se puede construir esas acciones y cómo la reconstrucción después del COVID-19 tal vez implique una modificación de conductas que, si lo canalizamos adecuadamente desde el punto de vista de mercadeo, podemos obtener resultados. Uh-huh. Ahora, hay otros tal vez aspectos que siempre son posibles, y es que hay unos procesos y ciclos que no, por mucho que nosotros querramos, no podemos alterarlo. Mantener el entusiasmo en los procesos que son hacia abajo, y el mismo, digamos, Vargas Llosa, cuando trata la cultura del espectáculo, que habla de banalización, alienación, tal vez está apelando que debemos abrir espacios de intercambio, tal vez con más profundidad. A mí me gustaría, digamos, que Alfredo participe mucho más intensamente, intelectualmente, aquí que yo, de grupos que pueden repensar, que se pueden trazar planes. ¿Qué opinión tiene al respecto? O sea, podemos actuar como colectivo, como sociedad, para reinventarnos cosas que sí, que efectivamente pueden suceder, o crear espacios de diálogo mucho más amplios de lo que se han tenido hasta ahora, porque el proceso político no nos está ayudando mucho, ¿verdad, Alfredo? Esa sería, digamos, sí, yo creo que apuntas a dos problemas muy graves de nuestra época, a los que yo creo que crisis como la que estamos viviendo nos va a obligar a atender o a resolver, ¿verdad? Una crisis profunda de liderazgo en todos los sectores en el mundo entero. En este momento los líderes políticos, por ejemplo, las lideresas políticas nos enfrentan o se enfrentan al problema y nos enfrentan a la vez al problema de que no hay credibilidad, no son creíbles, ¿no? Los ejercicios del liderazgo en el mundo, excepto algunas excepciones, ahorita tú mencionabas a Nueva Zelanda, son muy pocas las excepciones de buenos liderazgos, la mayoría de los liderazgos son muy frágiles, ¿no? Entonces, cuando no hay credibilidad en las figuras que están ahí para dar dirección o para inspirar, pues es muy difícil que sean figuras que convoquen a la acción colectiva, ¿no? Entonces, pues uno diría, bueno, pues es que la acción colectiva no puede depender de los líderes, pero entonces ahí nos enfrentamos al segundo gran problema, creo, de nuestra época, que es la fragmentación, ¿verdad? La sospecha con la que nos miramos unos a otros, la dificultad para tender puentes, la dificultad para encontrar objetivos comunes para operar desde el nosotros, ¿no? Y el vernos un poco unos a otros como rivales, ¿no? Entonces, pues ahí hay una ruta que es la de cada quien trabajar su parte y cuidarse a sí mismo, pero yo creo que va siendo imprescindible
que nos movamos de esa preocupación individual a construir esfuerzos colectivos. Pero no esperar que vengan de las organizaciones que han venido en otras épocas, sino que tienen que venir, emerger de otros espacios, ¿no? Sí. Y que va a tener que surgir, yo creo, o tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes, los Z que van por ahí surgiendo, subiendo con otra cabeza, con otra perspectiva, con otra visión del mundo, con otras esperanzas. Yo creo que van a hacer mucho más que lo que nuestras generaciones no fuimos capaces de hacer, ¿no? Y a lo mejor son procesos que toman mucho tiempo, pero eventualmente algo nuevo emergerá. Yo creo que si uno mira la historia de la humanidad en un sentido bien amplio, ¿verdad?, de larga duración, la humanidad siempre, los seres humanos siempre hemos encontrado la vía. Lo que pasa es que, pues, como decía José Antonio Marina, el pensador español, no nos olvidemos que los seres humanos somos capaces de hacer música de cámara, pero también la cámara de gas, ¿verdad? Somos capaces de crear belleza y hacer cosas maravillosas, pero hemos sido capaces de nuestra propia destrucción. Sí. Bueno, yo creo, Alfredo, que todavía estamos a tiempo para sembrar, ¿no? Esta generación de nosotros todavía tenemos fuerza, todavía tenemos energía, tenemos todavía oportunidad, ya con un conocimiento y una experiencia, y todavía la fuerza que nos queda, todavía podemos sembrar muchísimo. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer, unir fuerzas. Hay que unir fuerzas. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo en este momento, estamos creando de algún modo un espacio en donde se está escuchando estas alternativas, se está conversando, y esto de algún modo yo entiendo que ayuda, y hay que unirse. Hay que unirse con quien tiene las mismas inquietudes, con quien quiere lograr esa transformación. Nosotros podemos ir sembrando muchas cosas para que esta generación de nuestros hijos que van ahí, ¿verdad?, que son los que a los quienes le vamos pasando la antorcha, ellos realmente completen, logren en gran medida ese trabajo de lo que nosotros hemos querido sembrar. En ese aspecto, pues yo entiendo que el tema de la política, que está tan desacreditada, y con toda la razón del mundo, por la falta de credibilidad precisamente. Pero aún así entiendo yo que, bueno, tampoco es como que vamos a decir, bueno, están desacreditados, no lo están haciendo bien, así que vamos a dejarlo a ellos que lo sigan haciendo, sino que pues yo creo que sí, que hay que de alguna manera la influencia que uno pueda tener en ese sentido, y los espacios que uno pueda lograr en ese sentido son importantes, porque alguna diferencia puede uno hacer. Y bueno, lo digo así porque pues, últimamente he estado metida en eso, el tema de la política de la República Dominicana, y ya pues que ya estamos a menos de un mes de las elecciones, y estoy sumamente involucrada en esos procesos. Y lo estoy haciendo, para mí lo más interesante es que lo estoy haciendo desde el coaching. Estoy haciendo lo que estoy haciendo desde mi postura de coach. Y para mí ha sido maravilloso, un gran descubrimiento saber que desde acá yo puedo tener alguna influencia dentro de lo que es la política de la República Dominicana. Y bueno, hay que hacer el trabajo en donde quiera que uno tenga la oportunidad, ¿verdad que sí? Hay que sembrar, hay que sembrar. Nunca. ¿Algo más que quiera decir, Roberto? Nunca. Bueno, sí, yo no tengo problema en ayudar y intentar sembrar, pero de la política partidista, no, yo no. No, ahí pues, no, yo sí hago alianzas, respeto eso, pero yo tengo mis opiniones, sobre todo en nuestro país. Pero sí colaboro. Respetada. Mi preocupación allá es el tema educativo, la degradación del proceso educativo. Por ahí van mis propuestas, Okay. Pero para cerrar, digo, la parte mía, yo he vivido no tan como protagonista, pero sí como parte del colectivo de los comerciantes del Viejo San Juan, que ha habido una renovación del proceso de liderazgo ahí, se ha dado. O sea,
el viejo San Juan hace 3 o 4 años atrás no había ninguna presencia de los comerciantes. Hay una muchacha que se llama Pamela Calderón, que es mucho más joven que yo y nuestra generación, y realmente han hecho un trabajo formidable, y la gente del viejo San Juan están en disposición de moverse hacia adelante y están surgiendo ideas. Pero eso se lleva tiempo y hay que tener el entusiasmo que hablábamos antes, y yo creo que a cada quien nos toca una etapa donde aportamos desde la acción y otra aportamos desde la experiencia. Entonces siempre hay esa posibilidad. Yo creo que sustraerse no es válido, pero sí realmente hay diferentes espacios de los cuales uno puede aportar, porque hay algunos que estamos decepcionados de ciertas cosas. No es que no hemos participado, es que participamos y nos cogieron de lo que no éramos. Entonces no estoy dispuesto a eso. Eso yo quiero dejarlo claro, que uno siempre puede participar. No, participo en política, porque políticos somos todos, pero no partidista, por el mismo tema que hablaba Alfredo. Hay un tema de credibilidad, pero se lo han ganado, ¿entiendes? Entonces, yo creo que debemos buscar otra perspectiva. Y ahí rescato lo que él decía de la gente joven. La gente joven tiene sueños, que tiene derecho a llevarlo, y tal vez ellos tienen 30 o 40 años por delante de coger esa lucha, y está muy bien que lo hagan. Esa etapa ya, si hago una gráfica, ¿verdad? La parte, hay un joven ahí que es un palestino, un israelí de origen palestino, que él tiene 27 años, creo, o 30 años, y pone que tiene el 40% de su vida consumida. Yo que tengo 65, creo que ya tengo como el 85% de vida consumida. Debo de como pensar mejor en qué voy a dejar el 5% que me queda. Si no lo dices, no lo creía. Bueno, eso. Pero yo creo que el espacio de los jóvenes tiene que haberlo, es necesario, porque el desgaste de las opciones que hemos experimentado, esta sensación de que el mundo va hacia atrás, es necesario que sea rescatado por los jóvenes, es necesario de que sea rescatado por un entusiasmo vital, que nosotros, los de cierta edad, no lo tenemos. Como decía Rubén Darío, juventud divino tesoro que te va para no volver. Uy. y no podemos esperar que los jóvenes hagan las cosas como nosotros las hemos hecho, que es un error que cometemos con mucha frecuencia. Queremos adoctrinarlos para que hagan las cosas como nosotros las hemos hecho, y eso no es lo que va a traer el cambio. Eso es justamente lo que no podemos hacer. O sea, yo creo que a lo que apunta Roberto, yo creo que es la dirección correcta, y claro que individualmente todos podemos, mientras tengamos vida y energía, que seguir tratando, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay un tema de que algunas generaciones, como generaciones, y en el momento, digamos, cúspide de nuestra aportación, en lo que respecta a proyectos colectivos, pues no tuvimos mucha suerte o no fuimos muy efectivos, pero sí podemos, además de seguir haciendo cosas individualmente, aportar en lo que decía Roberto, es decir, no ensermonear a los jóvenes, porque en verdad los jóvenes no tienen por qué confiar en nosotros, porque si hemos cometido tantos errores y hemos construido el mundo como es, que tienen que escucharnos y creer en lo que decimos, pero sí en confiar en ellos, sí en crear espacio, y ahí el coaching tiene una función, crear espacios para que ellos sean capaces de crear, no de imitar lo nuestro, sino de crear cosas nuevas, y confiar que como seres humanos que son, van a encontrar el camino para producir las soluciones, y que nuestra opción es ser sus aliados, ganarnos su confianza y apoyarlos en ese proceso. Esa es una gran aportación que podemos hacer en este momento. Sí, siempre con esa conciencia del colectivo. Claro. Permítanme leer unos comentarios aquí. Octavio Fernández dice, excelente, me encanta la profundidad de los temas. Muchas gracias, Edith Hidalgo, Diony Carrero, Janina Nicolás está con nosotros y nos saluda, dice que está de acuerdo y que sí que tenemos que reinventarnos sin quejas, como dijo Alfredo.
Estamos en eso las personas que no podemos estar quietos. Máximo Gómez nos saluda, Felipe Mendoza, Pedro Bustillo, Alice Ríos, mi gran amiga, gracias por estar ahí. Esa es mi ex compañera de un programa de televisión. Janina Nicolás dice: Roberto, muy interesante tu punto de vista. Ver ahora la oportunidad en el turismo interno, darle calor a esa parte. Eso es lo que se está cocinando ahora. Alice dice que me quiere, qué bueno, te quiero mucho también. ¿Qué más? Tenemos Yanina Nicolás, Alice Río. Ioni Carrero dice: siempre es necesario cuando lo que creímos que teníamos bajo control no es así. Detenerte y pensar qué puedo cambiar y qué pongo bajo control de Dios. Me da muy buenos resultados. A mí también. Por ejemplo, cuando, a ver, comenzó a estudiar y bueno, hizo unos cambios ahí en sus estudios, no puedo leerlo completo. Ana Escoto nos está viendo, buenas noches, dice ese tema muy interesante. Gracias por sus aportes, muy buena participación, dice también Damaris. Gracias a ustedes, mi gente, por estar ahí y por participar. Vamos a regalar, como somos coaches, vamos a regalar una pregunta. Alfredo, preparándote una pregunta para Janina Nicolás, una pregunta que le quieras dejar respecto al tema para que ella se lo lleve a su casa. Bueno, ella está en su casa. Y vamos a regalarle una pregunta también a Luisa Francisco. En tu caso, Roberto, ¿qué pregunta le quieres obsequiar a Luisa Francisco como coach? Bueno, es un ejercicio que yo nunca he hecho, regalarle una pregunta. Esta es la sección, te regalo una pregunta. Bueno, exacto, voy a eso. O sea, ¿cuál es el aspecto que te gustaría mejorar en tu vida y qué plan puedes hacer para lograrlo en los próximos 2 meses? Uy, en los 2 meses dijeron, Luisa Francisco, 2 meses, o sea, tiene un mes intenso y otro mes para, ok. Alfredo, ¿qué pregunta le quieres regalar a Janina Nicolás? ¿Qué podemos hacer para comunicarle a los jóvenes que podemos confiar en su potencial? Y cómo con esa confianza incentivar el que cree en eso que nos hace falta a todos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, me encantó. Ambas preguntas me encantaron. Yo creo que me las voy a aplicar a mí también, las dos. Muchísimas gracias, mis queridos coaches. Han sido espectaculares, como siempre. El próximo jueves 25 a las 8 de la noche, esperamos que nuestra coach Rosana Martínez pueda estar con nosotros con el tema balance en medio de la pandemia. ¿Cómo lograrlo? Coach Roberto, ¿cómo podrían contactarte las personas interesadas? Bueno, tengo en Facebook, estoy como Roberto Ramírez. Yo me imagino que habrá mucho, pero Roberto Ramírez, que vive en San Juan, y mi teléfono creo que está en el mismo Facebook, pero lo puedo dar. Ahora es 787-646-6699. O que te pregunten a ti, tú se lo das. Sí, o me envían un mensaje a mí y yo le comunico con Roberto Ramírez. Gracias una vez más, mis queridos coaches. Gracias a ti, mi gente, por estar ahí y por esa participación tan maravillosa. Si te ha gustado este live, compártelo y síguenos en nuestra página Coaches por Nosotros TV. Dios contigo, mi gente. Un abrazo muy grande.